Aquí estamos a través de los especialistas por el portal digital Ecuador en Directo y Quiero TV Ecuador. Muchísimas gracias a todas las personas. Locales comerciales completamente cerrados, la ciudadanía que transita, que camina. Ya... Y lo hace quedar mal a nivel nacional e internacional. Porque la pregunta sencilla es esta. ¿Sí? Ay, ¿por qué razón? Si el gobierno dijo... Aquí hay un interés común, es el pueblo ecuatoriano, la injusticia que existe y el pueblo es el que se está levantando a la calle. Bueno, ahora está disgregado. Un teléfono celular, ¿verdad? La señora. Oye, Nadie la ve meter la mano. Mete la mano ahí como gato. Y rapidito. Oiga, más cercano. O sea, tampoco podemos invadir las calles, pues, o sea, hay que poner orden en la ciudad, pues, mucha gente tal vez no está de acuerdo conmigo, pero... Amigas que nos escuchan a través de su programa Los Especialistas, aquí en Ecuador en Directo. Fuerza Deportiva Extreme. Fuerza Deportiva Extreme, miércoles 21 horas. Aquí en Max TV. Llevamos 47 años marcando el camino de la innovación para mejorar la vida de los ecuatorianos. Hoy seguimos iluminando nuevas oportunidades para todos. Gracias por permitirnos crecer contigo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Una maestría o un doctorado potencia tus capacidades y te ofrece mayores oportunidades en el mercado laboral. En la Escuela de Posgrado de la UCB contamos con programas de alto nivel académico para que desarrolles tus conocimientos y crezcas profesionalmente. Universidad César Vallejo, mayores oportunidades para el futuro que quieres. Examen de admisión 23 de febrero. Buenos días. Ya estamos en sintonía del programa Los Especialistas. Esta es la plataforma virtual Ecuador en Directo. Agradecemos a todos los amigos internautas quienes están pendientes dentro y fuera del país. Buenos días, mi estimada Loli. Usted presente el invitado, por favor. Muchas gracias, Félix. Un saludo nuevamente a cada una de las personas que forman parte de la audiencia de Ecuador en Directo. Un gusto recibir al asambleísta por la Revolución Ciudadana, el señor Byron Valle, quien nos acompaña le cuento, asambleísta, que en un momento en que Jaime de la Cruz ha hecho un esfuerzo para mejorar la escenografía, y siempre es un esfuerzo porque las personas que salen adelante con plataforma multimedia, de su bolsillo sale y a veces no regresa ese dinero, pero es parte de la inversión que se tiene que hacer. Es un gusto tenerlo aquí, ha venido acompañado por su equipo de trabajo. Tengo que decirle que uno de los elementos que forman parte de su equipo de trabajo es Jimmy Guerrero, de quien tengo muy buenos recuerdos cuando trabajamos antes en una institución pública. Ya mismo apareces por aquí, Jimmy Guerrero. Es un gusto que cuente con él, además que es un hombre muy talentoso, muy, muy astuto. Y en este tema, en el tema de la astucia que se requiere para salir adelante en el perfil de un asambleísta, está implícito
porque inclusive antes de comenzar la entrevista hablábamos de la importancia del respeto al uso de la palabra, por ejemplo, a la que ustedes siempre y continuamente utilizan en la Asamblea Nacional para hacerse escuchar, porque ustedes en ese momento debaten cuerpos legales que determinan nuestras vidas. Bueno, bienvenido, señor asambleísta Byron Valle. Bueno, muy buenos días, un saludo muy fraterno a todos los ciudadanas que se encuentran conectados con Ecuador en directo, un saludo muy fraterno Loli, qué gusto también a los tiempos y para mí es un honor de tener esta entrevista, igual también Félix Gómez, gracias por la invitación, gracias por el espacio. En cuanto a un pequeño comentario de lo que tú decías, sí, la verdad es que Jimmy está con nosotros porque realmente es una persona muy consecuente, un profesional de carrera, sí. Muy hábil en el manejo sobre todo de lo que es su habilidad, ¿no? Cuando un abogado se gradúa es porque maneja las leyes y Jimmy pues tiene ese conocimiento, esa habilidad para el manejo, es un excelente profesional, por eso está con nosotros. Yo no lo veo desde la... Bueno, tú dijiste una palabra que si no se le explica bien, a lo mejor, ¿no? Decías, es un astuto. Da un sí, pero sentido, en el sentido bueno, positivo, ¿no? Sin querer ser perspicaz. De acuerdo, aunque, así es. Aunque es un buen término, aunque que no se ha utilizado como un eufemismo, pero sí, esta habilidad es mucho más apropiado, tal vez, para evitar suspicacias. Sí, sí. En el tema de saber desenvolverse, saber estar atento a trampas, saber alertar a sus asambleístas sobre determinado. Sí. Entonces, ahí se requiere, la astucia tiene mala prensa. Sí, de acuerdo. La palabra astucia tiene mala prensa, pero hay que ser astuto en la vida y en cada situación, en cada nicho, sí. En cada paso que se da, inclusive ahora que es el 14 de febrero, en el tema de la institución de la pareja, por ejemplo, siempre se requiere que si hay uno de ellos que no logra ver el peligro, el otro le dice cuidado. De acuerdo, o ese amigo no te conviene. Ese negocio es de mucho riesgo para la familia, cuidado. Siempre es importante alguien que nos permita, que nos encienda la linterna en el camino, ¿no? Sí, entonces, y en ese sentido, por eso también nosotros tenemos un equipo de trabajo muy importante. Acceso a muy pocas personas, pero tienes que saber seleccionar, ¿no? Porque claro. el uno es el asesor jurídico, que es clave para todo este tema del debate y de todas las cosas que se van a plantear, no solamente en el pleno, sino en la comisión. La otra es un asesor político, que es mi asesora Mónica Brito también, que es muy hábil en política, que maneja bien, y mis otros dos asistentes. Uno que maneja el tema comunicacional, que es Santiago, que también es una persona, un joven hábil, no es un comunicador, no estudia en Faxo, pero es un estudiante de arquitectura, pero que maneja súper bien todo el tema de las redes, una persona muy comprometida con su trabajo, y el otro que hace pues algunos temas más generales del curul, pero bueno, es tan importante que esas 4 personas estén convencidas hasta la médula. Y tú tienes que conocer la habilidad de cada uno de ellos, porque lo contrario, tú no sales adelante. Sus fortalezas. ¿No? O sea, tú no sales adelante, es decir, tú necesitas tantas cosas y uno no selecciona bien a estas 4 personas que es poco para el trabajo que tienes que hacer cuando el asambleísta se dedica a trabajar. No me refiero a los que andan viviendo siempre la vida fácil, sino a los que trabajamos. Es muy poco, pero realmente si tú lo escoges bien, te desenvuelves bien. O sea, porque vas a tener todo cubierto, no solamente la parte jurídica, sino la parte política, la parte mediática, las líneas argumentales para salir frente a cualquier tema. Es decir, claro. Yo me siento muy orgulloso y honrado del equipo que tengo de trabajo. Byron, sin duda alguna, además que usted, utilizando su palabra, es un asambleísta muy hábil y sabe muy bien desplazarse en ese océano que suele ser un río de aguas rápidas, que suele ser lo que se hace en la asamblea. Pero yo le quiero preguntar, ya para ir de lleno, ha causado mucha polémica el tema, y lo he visto, usted sabe que ahora las redes sociales son una vitrina y todo lo que se hace, se deja de decir, está allí, sobre el tema del chimborazo y perder el tiempo en ese. Muchos lo han visto como una pérdida de tiempo. ¿Cuál es su punto de vista? Porque he visto asambleístas defendiendo aquel espacio que se le dio a enaltecer al chimborazo. Bueno, yo creo que hay cosas y cosas, ¿no? Es decir, una de las cosas que yo he sido crítico, ¿no? De que la Asamblea ha tomado como su camino en estos casi 3 años de legislatura, porque ya nos aproximamos a mayo, en mayo tenemos 3 años de este nuevo periodo,
ha sido básicamente de dar mucha cabida a las resoluciones cuando sabemos que esas resoluciones no nos llevan mucho a nada, ¿no? Porque son, digamos, exhortos donde las autoridades pueden hacer eso o no lo pueden hacer, no lo pueden tomar o no lo pueden tomar. Y es una pérdida de tiempo. El legislador debe estar más enfocado a que todo esté en la ley, porque la ley es mandatoria para usted, para mí y para todos, para el presidente de la República, para los ministros. El exhorto, la resolución en la que se pierde tanto tiempo discutiendo la Asamblea, que en eso se ha perdido mucho tiempo. Yo digo pérdida porque ¿de qué sirve un exhorto? ¿De qué sirve una resolución si el ministro queda a disposición si él quiere o no quiere hacerlo, ¿no? El presidente de la República lo hace o no lo hace. Cualquier autoridad que sea la llamada en esa resolución simplemente es un llamado, no es una obligación. La obligación está en la ley, por lo tanto deberíamos dedicar nuestro tiempo en el Pleno es básicamente a construir. Si el ministro no ha cumplido con un pedazo de carretera que está dañado, que para eso sacan una resolución, llámelo al ministro acá, pues, ¿no? Llámelo a la comisión, llámelo a fiscalización. ¿Por qué esto? Han demandado el arreglo y por qué usted no lo ha arreglado. Hay recursos para eso. Los recursos son de todos los ciudadanos y el gobierno tiene la necesidad de inmediatamente. Se dañó, se hizo un bache, usted tiene que subsanar eso rápido. Esa es la tarea más loable del asambleísta y que eso sí resultaría porque somos fiscalizadores de los ministros, somos fiscalizadores del presidente de la República y la fiscalización no se debe convertir en un exhorto, sino en algo mandatorio, es decir, la obligación a través del asambleísta de que esa carretera sea reparada inmediatamente en un plazo que determine. Por lo tanto, perder el tiempo en esas resoluciones, unas que tienen de ese carácter, otras, por ejemplo, yo no es que estoy en contra, o sea, nosotros aquí somos ecuatorianos y reconocemos lo que tenemos y le damos tanto valor, pero discutir, nosotros hemos inclusive hemos aprobado resoluciones para declarar que las figurillas estas de mazapán sean tal cosa, esas cosas que realmente, bueno, quizás es importante para el sector, pero la Asamblea tiene que mirar a la sociedad en su conjunto y las resoluciones que se toman, primero, tienen que ser de carácter que vayan insertas en la ley, porque insisto, la ley es para todos. No tenemos que enfocarnos a un grupito, al otro, sino creando derechos para todos, ¿verdad? Y por supuesto, y el reconocimiento se logra en el ánimo de que usted como artesano promocione bien, venda, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No precisamente las resoluciones, es decir, la Asamblea no es peor con el desprestigio que tenemos, o sea, nosotros estamos como una de las instituciones con menos aceptación ciudadana, estamos acercándonos al 10%, ¿verdad? O sea, yo le pregunto a un grupo artesanal, a un grupo que cultivan un producto determinado, que hacen tal cosa, ¿de qué les puede servir una resolución de esa naturaleza, ¿no? Claro. Yo creo que más les ayuda es meterle fuerza como siempre le han metido, porque si tienen ese mazapán que es importante, métale fuerza, promocione, que el Estado le ayude a promocionar, etcétera, etcétera, que le ayude a buscar mercados, ¿no es cierto? Me parece que eso es mucho más importante que una resolución que para mí, desde mi concepto, desde mi punto de vista, no lleva a mayor cosa, ¿no? Es un papel, palabras, es un papel que eso nada, eso no es derecho, eso no es nada, básicamente. Entonces, insisto, nosotros tenemos que enfocarnos a reformar leyes. Si es que ese sector no está siendo apoyado y necesita que la ley sea más contundente para garantizar el apoyo, el respaldo, ¿no? que el Ejecutivo debe hacer con todos los grupos, o sea, no con unos, sino con todos. Porque si se apoya, por ejemplo, le voy a comentar algo, por ejemplo, en estas últimas leyes de carácter económico urgente, ¿no? ¿Por qué el gobierno tiene que darle preferencia a ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, se lo liberó de pagar aranceles al sector bananero y floricultor. ¿Y el resto? ¿Que no existen? ¿Los artesanos no existen? ¿Los demás productores de otras cosas no existen? ¿Los que cultivan el arroz, el maíz, que también se exporta, que eso no existen? ¿No merecen la atención de un gobierno? O sea, el gobierno tiene que tener una mirada para todos sus ciudadanos y generar condiciones para todos, en iguales condiciones, no solamente a todos uno porque está más cercano a mi oído, porque a lo mejor hay ministros o hay alguien, colaboradores del gobierno que están ahí en Carondelet, a ellos hay que hacerles ciertas preventas y al resto vive como pueda. Es decir, eso sí que es una mala práctica, yo lo he criticado y no me voy a cansar de criticarlo, lo hago ahora como asambleísta y lo voy a hacer siempre como ciudadano, porque esa categoría nunca la perdemos, pero eso sí es rechazable que gobiernos hagan ese tipo de maniobras.
Ahora, con este asunto de que usted está reconociendo que tienen el 10% de aceptación en la Asamblea en su conjunto, ¿verdad? ¿Cómo recuperar la credibilidad para las próximas elecciones que ya han sido ya convocadas? Se anticiparon, por cierto, para septiembre, ¿no? Se va a convocar en septiembre. ¿Cómo recuperar esa aceptación para que la ciudadanía vuelva a confiar en el legislativo con esta baja nivel que tiene de aceptación? ¿Usted le preocupa de que siga bajando en vez de subir la credibilidad en la Asamblea? O sea, yo no creo que podamos hacer ya en este momento, porque ya estamos, digamos, con una agenda electoral. Ya comenzó el calendario electoral, es decir, ya no hay marcha atrás. El tiempo que debimos haberlo utilizado, 3 años básicamente, lo hemos desperdiciado en estas cosas o cosillas, como yo le llamo, no en las leyes sustanciales que van a garantizarle realmente el buen vivir a la gente. Ya no hay nada que hacer en este momento. Yo creo que lo necesario es esperar que esto termine y que más bien los ciudadanos, con toda esta experiencia vivida en estos últimos 4 años, ¿no? Hablando poniéndonos como que estemos en las elecciones del próximo año, hagan una evaluación y sepan elegir, ¿no? Es decir, ¿usted repetiría la experiencia de ser asambleísta? Yo ya no puedo. Pero sí me siento honrado porque he aprendido lo que nunca me imaginé. O sea, yo me siento muy, muy contento, satisfecho, primero por las personas que se han rodeado conmigo, que me han ayudado, y la oportunidad también que me ha dado la ciudadanía, porque yo no es que estoy ahí porque soy parte de un movimiento. Sí, soy parte de un movimiento, pero estoy por la voluntad de los ciudadanos. Sí, totalmente y de eso, acuerdo. Y eso realmente yo lo reconozco. Yo agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado los ciudadanos del sur de Guayaquil, de estar por 2 periodos. He aprendido mucho, yo cuánto he pulido mi persona, lo que soy, ¿verdad? Las aportaciones que uno puede hacer, ¿no? ¿Verdad? En beneficio, nosotros no descansamos. Nosotros, si tenemos que trabajar domingo a domingo, atendemos a la gente hasta que terminemos de atenderlos a todos. Nunca dejamos nada para mañana. Si nos están inscribiendo ahorita es hoy día mismo, y si no, máximo mañana. No pasa mal la cosa, ¿verdad? O sea, a nosotros nos gusta hacer eso, pero yo le digo, creo que ya es suficiente. Por ejemplo, yo no estaba de acuerdo con mi reelección, porque yo siempre he dicho que el tema del relevo no es un discurso, tiene que hacerse. Y mientras estemos en un proceso de reelección, estamos quitándole las oportunidades a otros. Por lo menos yo eso ya este segundo muy bien, pero que así volvamos a poner otra reelección indefinida en la Constitución, yo ya no me lanzaría porque ya la tuve. Claro. Habría que impulsar más bien que otros compañeros vayan a hacer ese trabajo. Ahora es inevitable preguntarle el caso del presunto cohecho, presunto soborno, ya que en esta instancia, esta diligencia que se prorroga, porque así es el proceso legal, ¿no? Han sido recusados los magistrados que llevan a cabo el proceso. ¿Cuál es su punto de vista referente a esto? ¿Es un asunto eminentemente político o realmente la Fiscalía está trabajando como debe en base a lo que se está aportando con las pruebas, testimonios y testigos? Félix, en ese sentido, verán, primero, usted lo ha planteado bien y celebro que periodistas planteen las cosas como son. Presunto cohecho. Esa es la figura, porque no está demostrado. No es la actitud de ciertos periodistas que ya dan por hecho, ¿no? Y que ya están pidiendo cuándo es que lo meten preso. Vaya, escucha a Ecuavisa y están reclamando que por qué se ha suspendido. Este señor Espinosa de los Monteros ya le falta poco ponerse ¿cómo es que se llama? La toga de juez y reemplazar al que está para ya condenar a Rafael Correa, ¿no? Esas son las posturas, ¿no? Las posturas inclusive irresponsables. Y a todos los supuestos implicados. Que hay que rechazar enérgicamente porque no se ha demostrado. Está en un proceso de investigación. Se tiene que demostrar. Y bien que se haya hecho la recusación porque todos conocemos. Aquí no nos vamos a tratar de hacernos los muy inocentes. Esos jueces han demostrado hasta la saciedad ser enemigos así personales de Rafael Correa. Y así usted no puede garantizar esos principios elementales de la justicia, ¿no? De ser sorda, de ser ciega, de ser muda y actuar en función de lo que tiene en la mano, no de presunciones, como lo hicieron con el caso del compañero Jorge Glass, que por presunción se presume, dice el informe, se presume. ¿Desde cuándo? Dígame en qué parte del mundo por una presunción, porque usted cree, se puede condenar a una persona. Esos son los vicios y esas cosas hay que rechazarlas enérgicamente y hay que denunciarlas. Yo nunca me voy a cansar de denunciar eso mientras no haya justicia. ¿Qué aspiramos nosotros a este proceso, Félix y Loli? Es realmente justicia. Justicia es decir que si se condena a una persona
Porque al condenar a una persona, usted le va a quitar el bien preciado más grande que tenemos, ¿verdad? Que es el que cuidamos todos los ciudadanos, que es la libertad. Y eso no es cualquier cosa, es lo más valioso que tenemos, ¿verdad? Es lo más valioso que tenemos, que Dios nos da esa libertad. Y el Estado tiene la obligación de garantizarle a usted esa libertad. Y eso no puede ser mancillada y no puede ser quitada por apetitos. Porque el hígado le dice esto, o el estómago le dice acá, o porque en Carondelet le dicen tal cosa. Entonces, ese es el temor que tenemos nosotros, que lo hemos denunciado inclusive hasta ya en instancias internacionales, y que como consecuencia de esas denuncias hemos encontrado eco, y que sabemos que a nivel internacional no va a pasar nada de estas cosas, y que si lo hacen, pues tendrán que pagar después hasta con IVA todas estas arbitrariedades, ¿no? Lo que han hecho, por ejemplo, con el caso de Jorge y de las compañeras más también que han sido nuevamente llamadas a proceso. Es decir, nosotros condenamos estas actitudes porque no es posible que que la libertad de una persona dependa precisamente y que le pongan a usted personas contrarias, personas que a usted lo odian. ¿Qué se puede esperar de esas personas? O sea, no va a haber justicia. No va a haber justicia, sino que va a haber injusticia. Estas personas van a actuar por sus odios personales y no por lo que la justicia realmente debe esperar. Actualícenos, por favor, en cuanto a la situación actual de Virgilio Hernández, de Patricia Pavón, de Paola Pavón y de Cristian González. Ya, verá, en el caso primero de Rafael Correa se ha presentado este recurso de recusación. Fue aceptado. Hay que esperar que la Corte defina un nuevo jurado, ¿no? Ya. O sea, los nuevos 3 jueces que tienen que esperar, y bueno, estamos en eso, y ahí eso es importante para que se pueda reiniciar el juicio, ya, para ver al final cuáles son las conclusiones. Y en el caso de los compañeros, como todos sabemos, estaban presos de manera ilegítima. Lo que el Estado hizo fue un secuestró a 3 ciudadanos sin ninguna causa. Usted sabe perfectamente que este recurso, que está establecido en el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, es una medida, pero es la última medida, ¿no? Es decir, la última medida a la que los jueces, una vez evaluando las denuncias que hacen a través de los fiscales, primero tienen que aplicar. Es decir, hay una dosis, desde, por ejemplo, un arresto domiciliario, ¿no? Ya presentarse, por ejemplo, en el juzgado cada semana, cada 15 días, es decir, eso se va aplicando en dosis. Solo cuando las personas presentan, digamos, una amenaza, ¿verdad?, para la seguridad de los ciudadanos, llega digamos, la prisión preventiva previo a la sentencia. Y esta medida está siendo utilizada de manera irracional, de manera irresponsable, violando los derechos humanos de las personas. Es decir, que hoy día la utilizan para cualquier cosa. ¿Cuál es la única excusa? De que esa persona sea correísta. Y una vez que determinan que es correísta, le aplican la prisión preventiva, cuando sabemos que la misma, si usted lee el código, dice de último ratio, ¿no? Es decir, es de última instancia. Una vez que usted ha aprobado otras medidas, no le ha dado resultado, usted utiliza eso, y siempre y cuando que la persona se convierta en una amenaza. Nuestros compañeros se entregaron. Así como lo hizo Jorge Glass, que se entregó. Claro, no hubo ningún tipo de resistencia. Él no ha habido en ningún momento, inclusive nos dijo a nosotros: quítenme la inmunidad que tengo como vicepresidente porque me quiero defender, yo soy inocente. Y cuando una persona dice quítenme la inmunidad, usted no le queda más que, o sea, usted lo hace porque sabe que es inocente, pues, ¿no? Yo, si tengo culpa, yo no haría eso, pues me escaparía. O sea, una persona se escaparía. Esta persona no, dijo quítenme la inmunidad, ¿ya? Que yo me voy a defender porque yo soy inocente. Él confió en la justicia, y fíjese lo que la justicia hizo con él, ¿no? Sin embargo, a pesar de ese antecedente que es nefasto, no solamente para los correístas, es nefasto para todo el sistema de justicia, para la sociedad ecuatoriana, porque se están irrespetando sus derechos, un sistema que no le garantiza el debido proceso, que está violando la ley y la Constitución de la República. ¿Usted qué puede esperar de ese sistema, verdad? Sin embargo, los otros esperaron en sus casas que lo fueran a ver, como el caso de Virgilio, el caso de Paola, que la sacaron desde su casa. Ellos pudieron haberse escapado, haberse ido. No, ahí estuvieron. Y que le hagan esto, la verdad es que eso es lamentable. Bueno, se está reinstalando esto. Tendrán que demostrar, ya se vence en los próximos días. ¿Cuándo se vence? En 2 días, ya creo, ya el lunes o martes, ¿no? Ya se vencen los 120 días que tienen ellos para haber hecho toda la...
Muy bien, pero tienen ahora que ya presentar pruebas en función de todo lo que han investigado, pero es rechazable todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, cómo de manera arbitraria han llevado a 85 personas de la prefectura a obligarlos, 55 son, perdón, a obligarlos a declarar, privándole de la libertad. Es decir, es una amenaza terrible para que confiesen lo que los jueces quieren escuchar. Eso sí que hay que denunciarlo, es rechazable, ¿verdad? Porque no les queda más. Es decir, durante todo el proceso de los 120 días de investigación no encontraron absolutamente nada, y cuando ya faltan 2-3 días, cogen a 55 trabajadores, servidores públicos de la prefectura del Pichincha, les han privado de la libertad y los están llevando a declarar lo que ellos quieren escuchar. Eso hay que señalarlo. Esto es un pésimo precedente. O sea, créanme que esto ni en pesadilla uno se hubiera imaginado que íbamos a llegar a estas instancias, ¿no? Que la justicia iba a llegar a este tipo de maniobras. Y eso hay que rechazarlo y vamos a ver qué pasa. Pero es lamentable todo esto, ¿no? 2 preguntas en una. Sí. Si se sigue prorrogando el proceso hasta que se dé la fecha de la inscripción de candidaturas, ¿ustedes aspiran de que logre, que pueda ser candidato Rafael Correa? Y 2, ¿qué opina de los binomios que se han lanzado hasta ahora? Ya. ¿Son globos de ensayo o son realmente posibles candidaturas? Mire, en primer lugar, el tema, Rafael Correa tiene todo el derecho legítimo, ¿no? Porque hasta el día de hoy no se ha demostrado absolutamente nada. Es una persecución política, Loli, te lo digo categóricamente, ¿no? Y no se lo digo porque sea correísta ni porque sea de la Revolución Ciudadana. O sea, una cosa es estar de afuera, otra cosa es estar dentro, y nos damos cuenta que, sí, a veces nos dicen que sí, que están bebiendo su mismo veneno. Discúlpenme. Nosotros hicimos la legislación, sí, pero la legislación para que sea bien aplicada. Nosotros jamás perseguimos a nadie, es decir, políticamente a ningún adversario lo metimos preso para que no sea competencia nuestra, ¿no? Eso ténganlo muy claro. Todos los partidos que en su momento que quisieron registrarse, se registraron, y si hubo un par por allí que no llegó a completar las firmas, por supuesto, porque el CNE tenía que haber rechazado. Ahora, sin embargo, todo eso nos montan de que nosotros fuimos los que no, nada que ver. O sea, simplemente hay requisitos y cumpla con esos requisitos. Rafael Correa tiene toda la potestad en este momento, no tiene nada, no tiene ningún impedimento. El impedimento lo van a crear porque le temen. O sea, eso que hay que tener claro, es decir, el temor, porque saben de que es el preferido en las encuestas, tiene la preferencia electoral en este momento. Es que está arriba, los otros no le llegan, pero ni siquiera a los tobillos, ¿verdad? Por lo tanto, ninguno de los binomios llegan a los tobillos, y eso es lo que tienen ellos, que cómo destruyen todo eso, cómo destruyen esa opinión ciudadana, y por eso son los escándalos todos los días, las acusaciones falsas, las mentiras, para cómo destruir la imagen, básicamente, aunque lo han hecho tanto, o sea, lo han hecho con tanta fuerza, con todos los medios posibles, con todo el aparataje, no solamente de los medios privados, de estos grandes monstruos de la comunicación en el país, como son Teleamazonas, Ecoavisa, Telesistema, Canal 1, etcétera, etcétera, sino también la misma institucionalidad del Estado la han utilizado para eso, es decir, todos los medios públicos y todos los ministerios y todo lo demás. No han podido, o sea, no han podido y no van a poder tampoco con lo que falta, es decir, no van a poder porque ya el ciudadano... no es que falta. Así es, no, y además que así falta el tiempo que sea. Es que no somos culpables de lo que nos señalan, son mentiras. Nada han podido demostrar hasta el momento, nada, absolutamente nada. Y no lo van a poder hacer porque nuestros compañeros, yo creo fehacientemente en la inocencia y en la pulcritud de Rafael Correa. Oiga, hombre íntegro, igual también de Jorge Irán, ¿no? Estábamos en una reunión y me pareció súper curioso escuchar estábamos comiendo, y él dice el adolescente cuando ve, ¿no? Y escucha, y ve las redes sociales y escucha el noticiario Correa, él dice, esto pasaba antes, me dijo, y digo, ¿qué cosa? Que una persona que ya no está en el poder y que ni siquiera está en el país sea una persona de la que se habla todos los días en el pasó con Velázquez impresionante. Bueno, sí, impresionante. Claro, impresionante, ¿no? Hay seres como que llegan para ser parte de una historia, ¿no? Correcto. Es inevitable, ineludible. Sí, de manera positiva, ¿no? Hay que reconocerlo. Hay que reconocer eso, pero... Y lo otro es que ellos pensaron hacerle daño, ¿no? Pero ellos nunca pensaron de que eso de mencionarlo todos los días. Es como también cuando debatimos en la asamblea, ¿no? Ya les hemos dicho a todos, ¿no? Ah, claro. O sea, si no mencionas a Correa, no estás en onda, ¿no? Tienen que utilizar a Correa, un efecto boomerang, ¿no? Sí, pero ellos creen de que nos destruyen, cuando saben que eso es lo que nos catapulta. O sea, eso es lo que nos tiene arriba, ¿no? Entonces, o sea, ha servido. O sea, por un lado... nos han dejado sin medios, o sea, es un bloqueo mediático, pero que nunca nos hubiéramos imaginado. Pero ventajosamente nuestra gente cree tanto, ¿no?
se mete tanto que utiliza su teléfono, utiliza su iPod, utiliza todos los medios posibles, su computadora, y está todos los días tuiteando, está todos los días publicando en el Facebook, publicando en el Instagram, está haciendo opinión a través de estos medios digitales también, que son la nueva fuerza, ¿no?, comunicacional, y que celebramos que esto se dé, porque estas empresas, básicamente, que son las mismas de siempre, se alinean al poder y el resto lo desconocen completamente y te dejan fuera de todo. Te dejaban fuera antes, ¿no? Ahora ya no es posible porque ha crecido el nuevo comunicador. Y el nuevo comunicador no es el que sale de la faxo. Es el ciudadano común y corriente que tiene su teléfono inteligente, como dice que Félix, está en todas el reportero partes. de calle. El reportero de la calle, que está en todas partes, que se da cuenta de todo y que está denunciando todas las atrocidades de este gobierno, ¿verdad? Y todo eso nos ayuda a nosotros, o sea, nos ha ayudado muchísimo, porque no hemos tenido... ¿Qué podemos hacer nosotros con esta tremenda persecución encima? ¿Nosotros le podemos ofrecer algo a la gente? No. Simplemente ofrecerle nuestra honestidad, nuestro compromiso. Nosotros vamos a participar en las siguientes elecciones. Dios mediante, ya tenemos partido, fue ratificado, no se demostró absolutamente nada de lo que nos acusaron. Vamos a participar con la lista 5, Fuerza Compromiso Social. ¿Posibles candidatos? Posibles candidatos todavía estamos discutiendo. Tenemos algunas reuniones en estos días, nacionales, otras locales, de todo. No podemos adelantar criterio porque... Equidad de género. Sí, por supuesto, respetada. eso nosotros hemos sido campeones en ese aspecto. No es que... Porque la ley, no, inclusive hasta la forma como han ido nuestros candidatos en 4 distritos del Guaya. En el primero era hombre, en el segundo encabezaba una mujer, en el tercero encabezaba hombre, en el cuarto encabezaba una mujer. O sea, hasta eso que eso la ley no nos obliga, hasta eso cuidamos nosotros, ¿no? Para que haya la oportunidad igualitaria realmente, porque si usted pone solamente hombres a los primeritos en los 4 distritos, va a tener como resultado que esos 4 van a salir. Ojalá que esas 4 mujeres segundas puede ser que lleguen o no lleguen, pero el primero siempre llega. Entonces, por lo tanto, nosotros hasta alternábamos eso, ¿no? Nosotros creemos tanto en nuestras compañeras, las queremos muchísimo, y no solamente en ellas, creemos en todas las mujeres. O sea, creemos en las mujeres. Y no lo hago por discurso. Es que tienen la misma capacidad. Y hay mujeres que son hasta más talentosas que nosotros. Y eso tenemos que reconocerlo. Y han sido muy buenas eficientemente en las tareas que la revolución les ha encomendado. De hecho, y habrán sí. cuantas mujeres más que no han podido participar con nosotros, y que ojalá, pues, si algún rato recuperamos el poder, podamos también rodearnos de todas esas mujeres, o sea, porque realmente esta sociedad es de todo, ¿no? Es de hombres y mujeres, o mujeres y hombres, y tenemos que hacer y meter el hombro todos. Sí, importante, porque llegó un tiempo cuando en la década de los 90 se veía solamente mujeres, bienestar social. Ah, correcto. Eran las idóneas o para cultura. O las secretarias de las organizaciones. Pero ministra de Defensa, ministra de Gobierno, son palabras mayores. Ministra de Salud también, son palabras mayores para ejercer un cargo. Yo creo que ahí se fueron derrumbando prejuicios, sí, y dándole a la mujer solamente, no es que, porque bienestar social es perfil bajo. Se empezaron a dar cargos importantes reconociendo capacidad femenina. Sí, y mire, y en ese aspecto también es importante resaltar, por ejemplo, hace poco se aprobó una reforma en el Código de la Democracia, por ejemplo, ¿no? Y yo estoy muy optimista porque hasta el año 2025 vamos a tener así garantizado perfectamente la equidad. Porque hasta este momento no está. A pesar de todos los esfuerzos, como yo le dije, pero ¿de qué sirve, por ejemplo, un partido político, ¿no? que tiene la obligación de poner binomio? Pone a todos los candidatos a prefecto varones y pone a las candidatas a la viceprefectura mujeres. Entonces resulta de que van a salir electos toditos varones y las mujeres quedan como viceprefectas. Sí. Entonces, a futuro, en una cuestión prorroteada, ¿no? Hasta el 2025 es obligación. Si usted participa en 24 provincias, tiene la obligación de poner 12 candidatos y 12 candidatas a la prefectura, ¿no? Son 220 cantones. 222, o sea, vendría a ser la mitad, 111, ¿no es cierto? 111 candidatos y 111 candidatas. Usted verá dónde, pero usted tiene que ponerlo así. Es decir, esto hasta el 2025 vamos a llegar a eso. Entonces, eso sí va a garantizar que tengamos esa paridad, ¿no? Claro, esa es paridad. Hay un caso curioso en Durán. El alcalde es varón y el vicealcalde es varón. Y las 5 concejalas han presentado un recurso ante la Defensoría del Pueblo porque es inaudito. Entonces están en ese proceso legal. Esas son las actitudes machistas, ¿no? Que todavía persisten. No hay la paridad de género ahí, Así es. Inclusive por una dignidad que ni siquiera es mucho. O sea, porque usted sabe bien que una vicealcaldía
al menos que le encarguen la alcaldía. Mientras eso, no hay una función, ya es una concejal más. O sea, no es que la vicealcaldía tiene ciertas funciones, al menos que pertenezca a comisión, etcétera, etcétera, va a ejercer las funciones que tienen en la comisión. Pero de ahí el alcalde es la autoridad. No hay más que discutir eso. Deja usted de ser asambleísta junto al resto de sus colegas. ¿Qué mal sabor le queda? Por ejemplo, a mí me parece que en cuanto a reformas al COIP, como ciudadana me ha quedado debiendo. Han debido hacerse reformas, estamos viendo picos de delincuencia. ¿Hay tiempo para eso todavía? Sí, o sea, Loli, siempre, ¿no? Y siempre, o sea, este proyecto político no termina. Salimos nosotros, que harán otros tomarán la posta y siempre la posibilidad, Loli, y siempre las puertas abiertas, ¿no? Si usted tiene todavía, o cualquier ciudadano tiene leyendo la ley, porque hay cosas que la gente desconoce, que están en la ley, que existen y que la gente no las conoce. Aplica, claro. No se aplican, bueno, o a lo mejor no conoce también que existen, pero lean, y si ven que hay todavía cosas que las podemos seguir impulsando, siempre estamos a las órdenes. O sea, nosotros, los proyectos que presentamos, que han sido algunos, en este periodo creo que estamos por 6 o 7, Jimmy, como 7 proyectos presentados, ¿no? No son cosas que salen de nosotros, o sea, que salen básicamente, no, estamos siempre escuchando, cada vez que nos reunimos con trabajadores, con afiliados, con ciudadanos, estamos viendo y enseguida revisamos la ley y vamos viendo, y lo que amerita una reforma planteada inclusive por inquietudes de los ciudadanos se plantea, y esas son nuestras propuestas, es decir, nacen precisamente de las inquietudes ciudadanas, y quiero decirles que siempre estamos a las órdenes, ¿no? Lo que también es y no es como un lavado de manos, sino que tenemos también una plataforma jurídica extensa, ¿no? Creo que estamos pasando de los 120,000 articulados que compone básicamente la cuestión jurídica del Estado, las leyes. Es complejo, ¿no? Pero la gente que se dedica a hacer ciertas actividades y que encuentra falencias, o sea, aquí estamos todos para impulsar, porque no necesariamente yo tengo que impulsar una reforma al Código de Trabajo, a la Ley de Seguridad Social o a la LOCEP, ¿no? A la Ley Orgánica de la función de los servidores públicos, sino que también podemos impulsar cualquier tipo de reformas. Estimado asambleísta, vamos a invitarlo para un próximo programa, porque aquí hay muchos temas que se nos quedan pendientes, ¿verdad? Sí, sí. Agradecemos por su gentileza de haber venido una vez más aquí a los especialistas, y estaremos en una próxima ocasión dialogando más temas de coyuntura Sí, por nacional, favor, ¿no? porque además tiene mucho que comentar, y además en el tema de casos puntuales, por ejemplo, antes de dejar la curul sería importante comentar y que usted nos diga en temas de otras reformas planteadas que usted llevaba, no solamente el COIP, sino otros cuerpos legales de beneficio para el ciudadano. Bueno, con todo gusto, Loli, y mi compromiso con Jaime de la Cruz, que no está acá en la... ¿Dónde está? A ver, el dueño... No, don Jaime, que no ha estado, como siempre es el entrevistador principal, pero ahora están otros, que bien que se vayan relevando, pero siempre mi agradecimiento a Jaime, igual también Loli, Félix, agradecerles muchísimo por este espacio, siempre a las órdenes, cuando ustedes lo demanden, aquí estaremos, y dejemos más bien pactado para los siguientes días. Tenemos unas 3 o 4 reformas de la Ley de Seguridad Social que sí nos gustaría que la gente conozca, porque esto es como quien dice, más aterrizado a mis derechos de lo que hemos conversado hoy día. Digamos, hemos tratado más bien, son temas coyunturales, temas que poco en poco inciden con la vida de los ciudadanos, y yo creo que a veces es necesario de que en estas entrevistas pues toquemos temas que más incidan con la gente, ¿no? Entonces yo les propongo más bien para ver si en unas 2 o 3 semanas poder conversar sobre algunas reformas que son muy importantes, que la gente debe conocer. Entramos de debe conocer muy bien a esto, que va a ayudar mucho que la gente conozca lo que estamos impulsando a través de la Comisión de los Trabajadores y la Seguridad Social, ¿no? Bien, mi estimado Jorgito, vamos a hacer un corte comercial y regresamos con los especialistas. Llevamos 47 años marcando el camino de la innovación para mejorar la vida de los ecuatorianos. Hoy seguimos iluminando nuevas oportunidades para todos. Gracias por permitirnos crecer contigo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
Fuerza Deportiva Extreme. Fuerza Deportiva Extreme, miércoles 21 horas. Aquí en Max TV. Una maestría o un doctorado potencia tus capacidades y te ofrece mayores oportunidades en el mercado laboral. En la Escuela de Posgrado de la UCB contamos con programas de alto nivel académico para que desarrolles tus conocimientos y crezcas profesionalmente. Universidad César Vallejo, mayores oportunidades para el futuro que quieres. Examen de admisión 23 de febrero. Bien, retornamos aquí en la plataforma multimedia Los Especialistas. Hoy tenemos como invitado también al doctor Nelson Medina, con quien vamos a conversar en breve. Pero antes, como hoy es el Día del Amor y la Amistad, déjenme enviar un saludo de cumpleaños, porque justamente hoy, el Día del Amor y la Amistad, está de cumpleaños el señor Luis Eduardo Pico Vélez, quien cumple 56 añitos en el Cantón El Empalme. Saludos allá en el Cantón El Empalme, ¿no? Feliz cumpleaños les desea a su familia, a su madre y hermanos. El señor Luis Eduardo Pico Vélez cumple 56 primaveras. Está jovencito, ¿no? Sí, todo bien. Felicidades. Cuando a mí me decían eso a los 20 años, hoy en día digo, está joven, todo bien. Querida compañera, ¿no? En todo caso también le vamos a desear para este domingo 16 de febrero, también cumpleaños el abogado Darwin Muñoz Vélez. Cumple 54 años en el Cantón El Empalme también. Dos cumpleaños. Feliz cumpleaños les desean sus familias desde Guayaquil. Y qué bonito cumplir un 14 de febrero. Deben estar poblados de mucho amor en este día. El 14 y el 16 los cumpleaños, ¿no? En todo caso, doctor, le damos la más cordial bienvenida aquí al programa Los Especialistas. Estamos con ustedes estrenando la nueva escenografía y el estudio. Así lo veo, muchas gracias. Nuevamente un gusto estar acá. Y bueno, felicidades, la verdad que se ve bastante Como bonito. estamos contentos, todos los días se lo dice, nueva casa, nueva decoración. Es importante por el tema de los colores también, el impacto visual y como decíamos, ¿no? Es un mar de productos que tiene hoy en día el Internet y hay que estar enfocados en esa innovación. Correcto. Pero hay cosas que nunca pasan de moda y es hablar de la salud. De hecho, hay novedades, a más de las preocupaciones tradicionales, y es muy importante enfocarnos en el tema salud. Casi siempre uno dice, ¿no?, que no falte amor ni dinero, pero lo primero que debería pedirse es la salud,
para poder disfrutar de ese amor y de ese dinero. Totalmente Entonces, de acuerdo. Doctor, bienvenido nuevamente. El día de hoy podríamos hablar, para que quede muy clara, marcar la diferencia entre una alergia alimentaria y una hipersensibilidad alimentaria, y en ese marco el papel que juegan los alimentos transgénicos. Bueno, vamos a tratar de ser lo más claro y utilizar un lenguaje muy sencillo, ¿no? Porque explicar esto puede ser un poco confuso. La diferencia básica entre una persona que tiene alergia alimenticia e intolerancia o hipersensibilidad alimenticia es bastante clara. La persona que tiene alergia es una persona que tiene una reacción inmediata después de comer un alimento. Esa palabra inmediata es bastante importante para entender esto de aquí. Es decir, yo como algo y en cuestión de minutos yo tengo una reacción. Sí, tengo algo que existe una cascada característica dentro de los pacientes alérgicos, ¿no? Comen y de repente se empiezan a enronchar, se enrojecen, le pica el cuerpo, se le hinchan los párpados, se le hinchan los labios y se puede empezar a ahogar. Entonces ya cuando uno ve o escucha ese tipo de testimonios, prácticamente sin un examen, yo puedo decirle, usted es alérgico a esto. Entonces no lo vuelva a comer. El paciente, en cambio, que tiene hipersensibilidades alimenticias es un paciente que no tiene reacciones inmediatas, son reacciones tardías. Es decir, esta persona come un alimento hoy, que estamos, van a ser, sí, digamos 11 de la mañana, y pasa muy bien el transcurso de la tarde, a lo mejor en la noche de repente siente un dolor de cabeza, siente que se le hincha la barriga, o el día de mañana se siente agotado. Despierta con fiebre. Exacto, siente que tiene diarreas. Entonces, ese es uno de los problemas diagnósticos de las hipersensibilidades, que normalmente no saber o determinar cuál alimento es el que me hace mal es difícil, porque es una reacción a largo plazo. Entonces yo no voy a pensar, normalmente uno piensa en lo que comió la última vez, no en lo que comió el día anterior. Entonces eso hace un poco más complejo el diagnóstico, por eso es que ya tenemos estas pruebas para diagnóstico de hipersensibilidades alimenticias, y como verá, es la diferencia básica entre el paciente alérgico y el paciente con hipersensibilidades. En esta prueba para la hipersensibilidad, ustedes determinan una tabla de alimentos a la que esta persona puede ser hipersensible. Correcto. La prueba mantiene un panel de 220 alimentos. Es decir, de esos 220 me va a indicar a mí cuáles alimentos esta persona puede comer y cuáles alimentos no debería comer. Y de esa manera nosotros realizamos un plan. Esto que le denominamos plan es algo que puede tomarse como un estilo de vida. Entonces esta persona dice, en la prueba sale, por decir un ejemplo, la sugerencia es que no comas maíz. Y decide, bueno, no comer maíz nunca más. No es tan sencillo como eso, porque hay que reemplazar ese maíz y todo su contenido con otro tipo de alimentos. Entonces la idea no es dejar de comer, la idea es comer lo que puedes comer. Ahora, esa hipersensibilidad no es lo mismo que, por ejemplo, una persona que siempre comió un determinado ceviche, pero escogió un mal local, o en ese momento la mala suerte de consumir algo inapropiado, y siempre había comido ceviche, pero ese ceviche le cayó mal. Eso no es hipersensibilidad, simplemente algo cayó mal. No, eso es lo que se llama intoxicación alimenticia. Intoxicación alimenticia. Exacto. De repente una eventualidad. Exacto, le tocó el camarón dañado. Mal curtido el pescado. Por ponerlo en el punto de vista más sencillo. Claro. Le tocó la parte del camarón que estaba dañado, comió y tuvo una infección alimenticia. Es algo que tiene una resolución rápida, pero que sí puede ser confundir el diagnóstico. Pero de ahí es algo que pasajero, que es justamente por el momento. Con la hipersensibilidad, entonces, si se es hipersensible al camarón, entonces siempre hará mal el camarón, causará un malestar, eso usted quiere decir un poco. Correcto. Y en Mediagnostic, Centro de Calidad de Vida, ¿cuáles son las mayores patologías o diagnósticos con los que acuden los pacientes al tratamiento con ustedes? Bueno, nosotros recibimos pacientes que por lo general son recurrentes, como yo les digo, de visitas continuas. Son pacientes que ya han ido a diferentes tipos de médicos, diferentes especialistas, y que mejoran con la medicina moderna. Entonces toman este tipo de pastilla, toman este tipo de jarabe, etcétera, y van bien. Pero ya a la larga, en cuestión de mes y medio, 2 meses, qué sé yo, recordemos que todos los pacientes son diferentes, las personas nuevamente ven que esto se presenta. Entonces dicen, bueno, otra vez tengo que volver al médico en 2 meses. Y ya es un signo de alarma.
Cuando ya esto se hace recurrente y no encuentras una solución o otro tipo de opción como respuesta, los pacientes recurren a nosotros. Entonces los signos o síntomas son muy diversos. Son personas que tienen dolores de cabeza, todo lo que voy a decir son sin causas aparentes, ¿no? Dolores de cabeza, sienten como una distensión abdominal, se sienten como hinchados, tienen diarreas ocasionales, a veces tienen diarrea, a veces tienen estreñimiento, tienen dolores articulares, tienen manifestaciones en piel, granitos, picazón, enrojecimiento, sin causa aparente, ¿no? Entonces, y hay otros que tienen todo eso junto. Y eso lógicamente altera la calidad de vida de las personas y por eso terminan acudiendo, buscando otro tipo de opción, no digamos más natural, pero otro punto de vista médico. ¿En qué casos son recomendables los alimentos transgénicos? Para aquellas personas que a veces de pronto tienen un poco de falta de información, ¿qué realmente son? A ver, eso es un punto bastante interesante. Los alimentos transgénicos son lo que se llaman organismos genéticamente modificados. Al principio les decía que vamos a tratar de usar las palabras más sencillas para entenderlo. Claro. Lo que acabo de decir es la definición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es un organismo genéticamente modificado? Digamos que nosotros tomamos un tomate, ¿sí? Y genéticamente lo transformamos mediante ingeniería genética. Lo que hacemos es agregarle un gen de otro organismo. Por ejemplo, lo puedo obtener sea de una bacteria, sea de un virus, sea de otra planta, ¿ok? Y tomo esa parte del gen y le inyecto en este tomate. Genero una nueva semilla o una nueva clase o cepa de tomates. ¿Para qué se hace esto? ¿Cuál fue el fin de los alimentos transgénicos? La idea era generar alimentos más fuertes para que resistan las epidemias. Más grandes también, ¿no? El producto sale más grande. Correcto, pero lo principal era eso, que soporten todos los factores externos, básicamente todo lo que podía hacerles mal. Entonces se utilizan genes que pueden ser protectores contra el glifosato, por ejemplo. Sí, para que estas plantas o este tomate, en este caso, no absorba toda la cantidad de insecticida que debería absorber. Esa fue la primera razón. Y la segunda es justamente eso, hacer alimentos o más grandes, incluso hasta más vistosos. El tomate de ahora es diferente al que nosotros veíamos antes. Es un tomate más grande, es más rojito, es más brilloso, entonces lo hace más llamativo. Pero la idea cuando a alguien se le ocurrió hacer alimentos transgénicos era básicamente que exista mayor cantidad de alimentos. Y esto ocurrió más o menos en la industrialización alimenticia, que fue por los 50, cuando se empezó a trabajar con alimentos transgénicos. Pero ¿qué sucedió? La idea era disminuir, o mejor dicho, eliminar el hambre del mundo. Eso no ha pasado. Actualmente nos damos cuenta que hay todavía países que no tienen la suficiente cantidad de alimentos, y por otro lado esa transgenicidad nos ha presentado unas enfermedades modernas. ¿Cómo cuál? Entonces ahora ya tenemos el despunte de la diabetes, por ejemplo, la obesidad. Ya desde unos 20 años hacia acá nos damos cuenta que los pacientes obesos diabéticos, la tasa de aumento es impresionante. Entonces, por el contrario, en vez de mejorar lo que pensábamos que iba a mejorar, no mejoró y más bien nos trajo otras enfermedades. Lo que usted mencionaba, el producto es más llamativo, en mayor cantidad, aumenta la productividad. Sí le quiero preguntar, los alimentos transgénicos, ¿a quién realmente beneficia más? ¿Al consumidor o a la industria? Ese es un punto bastante interesante. Y siendo honestos, sin pelearnos con nadie, sí, pero definitivamente hay muchas cosas que la industria alimenticia no nos dice. Entonces, nosotros actualmente con muchos alimentos procesados lo que hacemos es llenarnos, no alimentarnos. Entonces son alimentos que cuando entran en tu organismo generan una reacción indeseable y no necesariamente inmediata. Mira, con lo que estábamos hablando al inicio. ¿Qué sucede cuando se manipula genéticamente un alimento? Lo voy a leer textual de algo que dijo la Organización Mundial de la Salud. En mayo del 2014, la Organización Mundial de la Salud publicó 20 normas, por decirlo así, relacionados con lo que se conoce como inocuidad de los alimentos genéticamente modificados o los transgénicos.
Dentro de estos, lo que se trata es de justificar o decir, sí, los alimentos transgénicos son buenos, por esta razón. Lo la dice, inocencia. Exacto, eso es lo que le dice la Organización Mundial de la Salud. Hay un punto muy interesante que es el cuarto, que dice, ¿cómo se realiza una evaluación de inocuidad en los alimentos genéticamente modificados? Se centra en A, los efectos sobre la salud o toxicidad. B, la posibilidad de provocar una reacción alérgica. C, componentes específicos que se cree que tienen propiedades nutricionales o tóxicas. D, la estabilidad del gen insertado. Eso es lo que ya vamos a desarrollar más adelante. E, efectos nutricionales asociados con la modificación genética. Y F, cualquier efecto involuntario que pueda resultar de la inserción del gen, que también es un punto importante. Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto de aquí? Básicamente la Organización Mundial de la Salud lo que intentó decir es, lo que ha hecho la industria está bien, ustedes tranquilos, consuman todo, que todo está controlado. Desgraciadamente los resultados no tienen nada que temer. No han sido así. Y por eso ya vemos ahora enfermedades modernas. Hay más niños alérgicos, hay más niños con hipersensibilidades, tenemos aumento de cáncer. Usted, joven, es padre de familia, ya es papá. Correcto. Ya. El momento, yo quisiera saber cómo hace un doctor en el momento en que se encuentra frente a la percha que le muestra un supermercado y hay uno que le dice no es alimento transgénico, es como una advertencia con qué el criterio, quisiéramos tener el criterio de una persona que se sabe alimentar en el momento de hacer la compra de los alimentos. Mira, sí resulta ser un poco difícil, porque lógicamente uno conoce más que el resto de la gente, ¿no? Y sí, ya uno adapta o tiene esa costumbre de leer lo que tienen los alimentos. Desgraciadamente las opciones que encontramos, digo en Ecuador, porque hay otros países de Latinoamérica como por ejemplo México, Argentina o Brasil incluso, que están mucho más conectados. Sí, más al día en este tema. Por ejemplo, hasta el 2018, miren, 2018 en Estados Unidos no era común que los alimentos en el etiquetado digan que son alimentos transgénicos. Sí. 2018. Desde ese momento se obligó a que todas las etiquetas de los alimentos expresen si eran transgénicos o no. En Europa eso sucede hace ya mucho tiempo. Sin embargo, en Estados Unidos no. Y en Estados Unidos donde están las industrias alimenticias más grandes. Entonces todo va de la mano, ¿no? Hay un poder económico, hay un poder, digamos, incluso político que a veces no nos permite saber todo el trasfondo de esto de aquí. Y por eso la gente prácticamente entendía que las normas o las entidades los protegían y la gente compraba y consumía. Entonces ahora se obliga a eso. Pero hay otras opciones dentro de la alimentación que son opciones más saludables y que ya cuando uno las ve y sabe que no son transgénicos, puede optar por ellas. Por ejemplo, justamente estaba conversando con un amigo acerca del ajo negro, que es un producto 100% natural, que tiene muchas propiedades antioxidantes, vasodilatador, tiene un efecto antienvejecimiento, etcétera. Entonces, eso como un ejemplo, ¿no? Y así tenemos también otro tipo de alimentos. La cuestión es que la gente entienda qué es lo que debe comer. Sí, y esto es individual, porque no todo hace mal para todos. Sí podemos ver un poco más de cerca el producto, por favor. Más allá de... Claro, esta es la cajita del ajo negro, aquí viene... No nos trajo solo la cajita, sí podemos ver el aquí producto. está. Si gusta. Reduce el estrés, ¿verdad? Sí, es muy buen producto. Refuerza el sistema inmunológico, ajo negro, 100% energía natural. Correcto, se lo recomendamos a nuestros pacientes como una otra opción, ¿no? ¿Por qué llega el color negro? ¿Por qué el color? Salir un poco de... Bueno, esto pasa por un proceso. Sí, esto pasa por un proceso, podemos ver, que hace que adopte ese tipo de coloración y tiene otras propiedades, ¿no? En general, que tiene un mejor sabor, que no pica, bueno, entonces no produce mal aliento y así mismo tienes demás opciones, ahí lo tienes, lo puedes ver. Enséñalo a la cámara, diría. Aquí está el ajo negro. Un amigo pero está que sabe natural. mucho de televisión. Está natural, 100% energía natural, ¿no? ¿Verdad? Me hizo recordar a Javier Bardem porque comía el ajo negro, el ajo crudo en una película. Sí. ¿Verdad?
Sí, pero era el ajo común, tengo entendido. Claro, tal cual. Sí, no era un el ajo ajo negro. para consumir y también lo procesamos en los alimentos, Sí, como correcto. normalmente se lo hace. O la cocina, correcto. Siempre he escuchado, siempre beneficios, nunca he escuchado nada malo, nada negativo en el ajo. Todos los beneficios que implica el ajo en sí, doctor. Cuando lo involucramos y lo hacemos protagónico en la vida alimenticia, en nuestros hábitos alimenticios. Mira, aquí hay una diferencia entre el ajo normal. Hay que consumir, dice, tienes que probar. Continúa, doctor. Sí, hay una diferencia entre el ajo normal y el ajo negro, ¿no? Este proceso por el que pasa para transformarse en ajo negro sí le da muchas más ventajas. Básicamente genera mucho más efecto antioxidante cuando entra al organismo, es decir, bloquea radicales libres, que son los que nosotros generalmente producimos ante cualquier reacción de nuestro cuerpo. Entonces, si hacemos ejercicio generamos efecto de oxidación. Sí, ¿verdad? Si consumimos alimentos que no nos hagan bien o alimentos en exceso, generamos oxidación. Entonces, este tipo de alimentos lo que hacen es contrarrestar esa producción de radicales libres, y de esta manera hace el proceso de envejecimiento más lento, los procesos de oxidación. Entra en los mismos efectos que genera la almendra, las pasas, por ejemplo, la macadamia, granos secos. No, cada alimento tiene, los frutos secos más bien lo que son es una fuente de, por decirlo así, de grasa buena. ¿Sí? De omega 3, de omega 6. Mira, todo lo que estamos diciendo ahora es bastante importante, ¿no? Ya con esto le estamos dando ciertas directrices a las personas. Bueno, ¿puedo consumir frutos secos? Sí, puedes consumir frutos secos. ¿Puedo consumir ajo negro? También puedes consumir ajo negro. Entonces, ya le estamos dando otro tipo de opciones. Por ejemplo, volviendo a un tema de los transgénicos, la soya. La soya, que es un alimento bastante común. Y el número uno transgénico, entiendo. Correcto. Y es el alimento que más transgenicidad tiene. Incluso se considera que alrededor del 85% de la soya que se produce en Estados Unidos es transgénica. Entonces, y esta transgenicidad fue justamente hecha o desarrollada para hacer que esa soya sea más productiva, para que sea, entre comillas, más nutritiva. Pero lo que no se estimó en ese momento era que esa genética puesta en un organismo nuevo pueda producir variantes. Y desgraciadamente, para hacer mucho estudio clínico de este tipo se necesita un apoyo económico muy, muy grande. Entonces, la industria tampoco ayuda mucho como para determinar este tipo de situaciones, ¿no? Pero asimismo tenemos otro tipo de alimentos, la leche, por ejemplo, que también es un alimento muy común, el trigo, tenemos la albahaca. Entonces hay muchos alimentos que pasan por estos procesos de transgenicidad y que a la larga sí nos produce un efecto en nuestro organismo, el cual se conoce como epigenética. La epigenética es el cambio o la activación de ciertos genes que nosotros ya tenemos en nuestro organismo y que por el entorno nuestro se activan. Por ejemplo, hace un momento hablamos del cáncer. Hay personas, todos, podríamos tener lo que se llama como oncogenes. Es decir, son genes que se relacionan con la producción o el desarrollo de cáncer. Pero esto es más o menos como el interruptor de la luz. Entonces hay ciertas situaciones, correcto, hay ciertas situaciones que lo activan o ciertas situaciones que lo mantienen apagado. Es como más o menos decir, bueno, mi mamá tuvo cáncer de mama, yo también voy a tenerlo. Necesariamente no es así. Tú puedes tener la genética, pero habrá factores durante toda tu vida que son relacionados, por ejemplo, con estrés, con la alimentación, con el consumo de medicamentos, con la exposición a ciertos tóxicos, por ejemplo, insecticidas, o el consumo de alimentos transgénicos. Y bueno, exceso de ejercicio, falta de ejercicio, y entre otros. La cuestión es que todos estos tipos de situaciones que nos rodean como seres humanos pueden activar o desactivar este tipo de genes. Diga. Aquí leo en el ajo negro que me parece interesante esto porque creo que muchos no reparamos en el tema de una cualidad que sí deberían tener los alimentos y reforzar el sistema inmunológico. Me parece muy interesante porque creo que cuando caemos en intoxicaciones es porque no tenemos tal vez reforzado el tema inmunológico. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, ya veo que una respuesta sería el consumo del ajo negro, ¿no? Para reforzar, ¿qué en sí es esto de cómo se entiende
entiende, cómo se lee para que sea comprensión general, esto de reforzar el sistema inmunológico? Eso, dentro de lo que es medicina regenerativa, nosotros lo manejamos desde un punto de vista, que es lograr una correcta salud intestinal. Ya se entiende que el intestino es el principal órgano, ya lógicamente cuando hablamos ya de edades, ya pasando adolescencia en adelante, ¿no? Porque hay otros órganos inmunes que van, no digamos desapareciendo, que van perdiendo esa función conforme se avanza en la niñez, ¿no? Entonces, el intestino se encarga ya en ciertas edades de producir o tener este efecto inmunológico, es una de sus responsabilidades. Entonces, generan diversos tipos de reacciones en las cuales nos protegen. Entonces, al mantener una correcta salud intestinal, nosotros aumentamos nuestra respuesta inmune. De esta manera disminuimos o tenemos la menor predisposición a enfermarnos, a tener menos enfermedades virales, incluso menos enfermedades bacterianas, ¿no? Por ejemplo, una cosa es que una persona consuma, volvamos al ejemplo de una persona que consume cierto alimento, que puede tener una relación para enfermarse. Hay personas que pueden enfermarse más fácilmente y otras no. Entonces hay unos que dicen, bueno, tú comes de todo y nunca te pasa nada. Sí. ¿Ya? Y hay Félix, otros que dicen, sí, yo como y al otro y inmediatamente ya me siento mal. Entonces eso significa que tienen un sistema inmune bastante fuerte, correcto. Bueno, y eso es porque tienen una buena salud intestinal. A lo mejor están comiendo mejor, a lo mejor están consumiendo productos como están logrando efectos antioxidantes. Bueno, y es en general muchas cosas que se pueden relacionar para mejorar esto, ¿no? Doctor, ¿qué le recomienda a aquellas personas que tienen ese reflujo gástrico porque comen muy acelerado, comen muy rápido, no mastican bien y produce ese efecto que quieren como vomitar? Le llaman un reflujo gástrico, ¿verdad? Esa sensación, ¿por qué se produce y cómo evitarla? Bueno, recordemos algo, ¿no? Es determinar exactamente esto o entrar en generalidades en entrevistas es un poco complejo, porque hay que tener un poco de cuidado, porque produce confusión. O sea, el hecho de que yo pueda decirle, eso es por decir algo, es una hernia hiatal o es una gastritis. La gente, si lo escucha aquí, va a decir, yo tengo eso. Y recordemos que es algo muy, muy individual. La sugerencia es que las personas no se acostumbren a vivir con sus síntomas. O sea, o sus molestias. Si yo tengo algo, anda a un especialista. Normalizar las molestias es un error. Exacto. Claro. Entonces anda a un especialista y sal de dudas. Por ejemplo, en ese caso, la sugerencia es acude a un gastroenterólogo, que tu gastroenterólogo determine lo que tienes que hacer. Recordemos que aquí cada quien, como se dice, zapatero a su zapato. Entonces cada quien va a hacer lo que tiene que hacer. Si el gastroenterólogo determina, sí, efectivamente tiene una gastritis, tiene un reflujo, etcétera, él dará un tratamiento adecuado. Pero dentro de las causas, como por ejemplo de reflujo, están justamente las que estamos diciendo, ¿no? Gastritis, Helicobacter pylori, por ejemplo, que mucha gente la desconoce, o sea, no sabe que lo tiene. Y obviamente el consumo de ciertos alimentos que aumenten este tipo de situaciones. Una persona que tuvo un problema, sí, gastrointestinal, y le recomendaron, no consuma nada, pero ningún lácteo, excepto el yogurt. Le recomendaron consumir solamente esto, ahora que lo recuerdo por el lactobacillus que usted acaba de mencionar. En este caso sí es inocuo y es necesario consumirlo. En el caso, por ejemplo, específico del yogur, sí se da ya una situación especial. Porque, por ejemplo, nosotros hacemos este tipo de pruebas y en mi prueba de los 220 alimentos yo le puedo indicar, usted no debe efectivamente consumir leche de vaca. Y eso implica que tampoco pueda consumir sus derivados. Mantequilla, queso y yogur debería entrar en eso. ¿Qué es lo que sucede? Que el yogur, dentro de su proceso, ¿sí?, pasa por un paso previo que hace que sea un producto más tolerado para las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Entonces ese paso que normalmente debería darse dentro de la persona ya está dado afuera. Esa es una ventaja. Y la segunda es que tienen, en el caso del lactobacillus, por ejemplo, que estaba nombrando, sus concentraciones más elevadas ayudan
a colonizar más ese intestino. De esa manera se logra una correcta salud intestinal. A domesticar el intestino. Correcto. Muy Entonces, bien. esto de aquí, sí hay que ser claro en algo, y ahí le vamos a dar un punto a favor a la industria, por ejemplo, porque una cosa es el yogur que usted consume en un local X, el cual pasa por un proceso casero, ¿no? Artesanal, que es la obtención de yogur común. Pero el otro, en el cual se hace un proceso industrial y se le añade una cantidad adicional de lactobacilos o probióticos, lógicamente tiene una carga más alta y eso va a beneficiar a las personas. Entonces, una cosa es consumir un yogur y otra cosa es consumir el otro que tiene mayor cantidad de probióticos. Es importante determinar, no todo yogur tiene lactobacillus. Todos lo tienen, la diferencia es la concentración. Muy bien. O sea, la que usted menciona, que es la última opción, la que sí se debe consumir es la que sí es correcto. No podemos decir nombres, ¿no? Claro. Pero está sobreentendido que sí, lógicamente los que tienen mayor concentración resultan ser más beneficiosos. Muy bien, yo pienso que usted cómo recomendaría, por ejemplo, porque ya se adueñó Félix Gómez de esta cajita de ajo negro, ¿cómo le recomendaría que lo consuma? ¿Cómo es el procedimiento, la posología, por decirlo de alguna manera? Se utilizan dos dientes de estos al día. 2 dientes, eso es lo recomendable. ¿Pero consumido como pastilla o...? No, como usted lo desea. Hay personas que se acostumbran a morderlo, a comerlo... Como si fuese un caramelo. Exacto. Hay otros que en cambio deciden hacerlo en comida. Entonces eso va a depender de cada persona, pero ahora tengo entendido va a haber una nueva presentación de esto que ya es en pasta. En pasta. En ¿Y pasta, cómo correcto. sería el consumo? Entonces, eso sería alrededor de una cucharada al día. Una cucharada, así, consumirlo. Correcto, como mermelada. Como una mermelada. ¿Y el sabor? Es de muy buen sabor. Es como un pechiche. Como un pechiche. Ahí está. Entonces, no, es de muy buen sabor, no pica, no produce mal aliento. Entonces es una muy buena opción. Sí, que parece una pasa. ¿Sí? Usted sí lo ha consumido, es parte de su dieta. Lógico. Nosotros, y no solo que lo consumimos, lo recomendamos en nuestro centro, a nuestros pacientes. Ya, muy bien. Porque parte de todo esto no es solamente decirle a la persona deja de comer esto, sino guiarlo a qué puede comer. ¿Al cabo de cuánto tiempo uno ya debería decir, caramba, he mejorado? Ahora veo que mi bienestar sí es evidente después de haber consumido el ajo negro. ¿Al cuánto tiempo ya podemos evidenciar? Bueno, es un proceso, ¿no? No solo es cuestión de consumir el ajo negro, es también cuestión de eliminar lo que no debes consumir. Muy bien. Entonces, esto normalmente es un complemento. Claro, normalmente estos tratamientos, las personas en 2 a 3 semanas ya ven una gran diferencia. De hecho, justamente vamos a tener 2 personas dentro de las grabaciones que vamos a hacer, que van a dar su testimonio, que son pacientes, muy bien. en los cuales ellas van a contar cómo ha sido su mejoría luego de haber pasado por muchos médicos, haber tenido muchos tratamientos y haber tenido una mejoría, digamos, transitoria. Y en el momento que vienen a nosotros, que hacemos este tipo de restricción alimenticia, que hacemos recomendaciones como el ajo negro u otro tipo de alimentos, otro tipo de antioxidantes, se sienten mucho mejor, sus molestias prácticamente han desaparecido, sus consultas a los médicos prácticamente han disminuido. Entonces eso es bastante gratificante para nosotros como centro médico por el beneficio, ¿no? A la final lo más importante de esto resultan ser siempre los pacientes, ¿no? Una vez que se lo abre, puede estar en la intemperie. Sí. Si no hay ningún problema. Ningún problema. Oye, ¿alguna otra inquietud? Porque de aquí, en el próximo video, lo va a tener que hacer con Félix para ver los resultados. Ok, listo. Estamos a las órdenes. Bien, recuerden a los internautas dónde deben contactarse Mediagnostic, Centro de Calidad de Vida. Ok, Mediagnostic está ubicado en la clínica Kennedy San Borondón, en la Torre Alfa, 5º piso, consultorio 502. Nuestro teléfono es el 283-7477 o el 099-5721-966. Se lo voy a repetir, el 283-7477 o el 099-5721-966. Las redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como @mediagnostic.es o en Facebook como Mediagnostic. Y recuérdenos, por favor, su especialidad, doctor. Bueno, yo soy doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Católica y soy máster en Medicina Regenerativa y Antienvejecimiento graduado en la Universidad de Granada, España. Muy bien. Bien, yo creo que es todo para el día de hoy. Esperamos una próxima ocasión volver a tener aquí Hay muchos temas más de salud con el cual usted nos podría ayudar como especialista aquí en el programa Los Especialistas.
Vamos a dar por terminada el día de hoy la programación y estaremos ya el día lunes, mi estimada Luli. Así es, o celebre muy bien el 14, se está preparada hasta con guayabera, venido, más informal. Por el calor. Una feliz fecha para todos, que disfruten muy bien. Lo importante es rodearse también, doctor, qué importante también es que la inteligencia emocional sea parte de nuestros hábitos, ¿no? Porque también dicen que el alma enferma al cuerpo. Correcto, así es. Entonces es importante el estado de ánimo, a pesar de los problemas que nunca faltan. Por supuesto. Bien, será hasta el día lunes. Gracias por su amable sintonía. Llevamos 47 años marcando el camino de la innovación para mejorar la vida de los ecuatorianos. Hoy seguimos iluminando nuevas oportunidades para todos. Gracias por permitirnos crecer contigo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Fuerza Deportiva Extreme. Fuerza Deportiva Extreme, miércoles 21 horas. Aquí en Max TV. Una maestría o un doctorado potencia tus capacidades y te ofrece mayores oportunidades en el mercado laboral. En la Escuela de Posgrado de la UCB contamos con programas de alto nivel académico para que desarrolles tus conocimientos y crezcas profesionalmente. Universidad César Vallejo, mayores oportunidades para el futuro que quieres. Examen de admisión 23 de febrero. Bueno, aquí estamos a través de los especialistas por el portal digital Ecuador en Directo y Quiero TV Ecuador. Muchísimas gracias a todas las personas. Locales comerciales completamente cerrados, la ciudadanía que transita, que camina. Y lo hace quedar mal a nivel nacional e internacional. Porque la pregunta sencilla es esta. ¿Sí? ¿Por qué razón? Si el gobierno dijo... Aquí hay un interés común, que es el pueblo ecuatoriano, la injusticia que existe, y el pueblo es el que se está levantando a la calle. Bueno, ahora está disgregado. Un teléfono celular, ¿verdad? La señora. Oye, nadie la ve meter la mano. Mete la mano ahí como gato. Y rapidito. Oiga, más cercano. O sea, tampoco podemos invadir las calles, pues, o sea, hay que poner orden en la ciudad, pues. Mucha gente tal vez no está de acuerdo conmigo, pero... Amigas que nos escuchan a través de su programa Los Especialistas, aquí en Ecuador en Directo.